Los aficionados del Fútbol Club Barcelona han estado siendo manipulados por años. No solamente los aficionados del Barça, también los del Madrid, también los del Milan, también los del City, también los del Chelsea. Y la gran pregunta es, ¿para qué manipularlos? La respuesta es sencilla. ¿Ustedes recuerdan las típicas ideas que siempre hubo durante toda la historia? ¿Qué podría hacer yo si pudiera tener el poder sobre los demás? ¿Qué podría hacer yo si pudiera controlar las mentes de otros? La respuesta es simple, pues harías directamente lo que se te antoje. Podrías hacerlo absolutamente todo. Y evidentemente es lo que la humanidad siempre ha buscado. Tener robots que se la pasen defendiéndolos o haciendo sus tareas para ellos no tener que hacer absolutamente nada el resto de su existencia, lo cual le quitaría la virtud al sentido de la existencia, pero bueno, eso no lo han llegado a pensar todavía, no lo han dilucidado del todo. El punto es que, ¿qué mejor herramienta en la antigüedad que un esclavo, quizás en la actualidad que un grupo de personas que haga las cosas por ti? Y eso se puede conseguir de dos maneras. Una de ellas pagando dinero, pagando mucho, mucho dinero para que la gente haga lo que tú quieras, teniendo empleados, trabajadores, gente que doblega su voluntad. Pero, seamos sinceros, la gente hace más locuras por amor que por dinero. Y no me malentiendan, sé que hay gente lo bastante loca como para hacer atrocidades por dinero, pero definitivamente también hay gente que hace atrocidades por amor. Y esto no es necesariamente una sorpresa. Ahora, por ejemplo, en Latinoamérica, que es un sector muy vulnerable a las manipulaciones. ¿Por qué demonios una persona de Latinoamérica tendría tiempo suficiente para ver los partidos del Barça, del Madrid, del Chelsea, del City, de cualquier equipo, cuando tiene que estar trabajando la mayor parte de su tiempo? Pues evidentemente no ven los partidos, no pueden verlos, pero se sienten segregados de su sociedad, se sienten apartados de la vida cuando se dan cuenta de que pues no pudieron ver el partido del Barça, del City, del Chelsea. Alguna va a decir que le dije Chiti, ¿no? En otras palabras, pues son gente que le gusta mentir para convivir. ¿Y de qué mejor manera que convivir en una comunidad que la sienten grande y la sienten propia? Si le vas al Barça, al Madrid, lo que sea, pues te vas a sentir muy compenetrado con otras personas, te vas a sentir que son parte de tu familia futbolística porque comparten los mismos gustos. Pero evidentemente, ¿a quién le importa un Real Madrid-Valladolid? Absolutamente a nadie. Y para no sentirse apartados de una sociedad que los quiere, pero que al mismo tiempo no les interesa hacer el sacrificio suficiente para pertenecer a esa sociedad, la respuesta es ver canales de YouTube, los cuales te hacen un pequeño resumen de cómo estuvo el partido o de qué fue lo que ocurrió, y así ya pueden ser parte de la conversación, aunque no tengan el conocimiento suficiente para ser parte de la conversación. Ahí es donde entra JKC Live dándoles resúmenes, ahí es donde entra el Mister diciéndoles cómo fue el partido, ahí es donde entra, yo que sé, Víctor Palacios, el que ustedes me digan. Que esto no necesariamente es algo malo, al final del día es una técnica social con la cual pues la sociedad se puede sentir más integrada, se puede sentir más unida. Pero lamentablemente eso nos lleva al otro punto. Un montón de gente que no ve los partidos, que no tiene idea de cómo ocurrieron y que les encanta hablar de fútbol para sentirse parte de una sociedad, parte de una familia. Imagínate, por ejemplo, una cosa ya muy loca, que un grupo de personas defienda a un presidente que inicia una guerra. Y esto parecería absurdo. ¿Quién diablos defendería a un presidente que inicia una guerra? Y podemos ver que a George Bush y a Vladimir Putin los defienden millones de personas que no estuvieron ahí con las tropas, pero que sin duda alguna, aún sin ser parte de su nacionalidad, los defenderían como si no hubiera un mañana. Por eso es que desde hace muchos años se le denominó como el cuarto poder a todos los medios de comunicación, porque desde que existen medios de comunicación son realmente medios de desinformación o de información sentimental, que a grandes rasgos es sí, te vamos a presentar los hechos, que son cosas que no podemos cambiar, pero te lo vamos a presentar a nuestra manera. La historia la escriben los ganadores, es una frase que muchos conocen, pero no todos conocen el resto de la frase. La historia la escriben los ganadores, pero no nos detendremos hasta reivindicar a los perdedores. Y en este caso, ¿cuál es mi rol en toda esta historia de los medios de comunicación? Pues precisamente esa, reivindicar a aquellas personas que fueron masacradas por el ojo público, cuando realmente pues no fue el ojo público, solo fue el ojo de 3 o 4 personas muy bien seleccionadas para que manipularan a las masas. Lo que yo vine a hacer aquí en YouTube no es un nuevo rol o una cosa que se vaya a fabricar desde cero. Por ejemplo, la historia de Nikola Tesla, seguro que ya muchos la conocen. Le dieron el premio Alba Edison y básicamente Alba Edison inclusive sacrificó elefantes electrocutándolos para tratar de manchar su imagen. Y durante muchos años Alba Edison fue una persona muy conocida por ser un gran inventor y una persona que revolucionó el mundo, chalala, cuando pues ahora todos conocen en cierta forma la verdad.
¿Conocemos realmente la verdad? No, Tesla tampoco era tan buena gente y definitivamente parte de sus patentes sí podían haber sido de Edison porque fue quien le dio el dinero y la oportunidad. Pero evidentemente hubo personas que se molestaron en decir tenemos que reivindicar su historia y ahora tenemos un panorama más completo y más complejo de la historia que realmente ocurrió. Yo no estoy de acuerdo con lo que hizo, por ejemplo, Josep María Bartomeu, que es uno de los peores presidentes de la historia del Fútbol Club Barcelona, intentando vender al club simplemente haciendo una serie de negocios extraños y además metiendo a los cataríes. Pero tampoco me voy a tapar los ojos creyendo que no me doy cuenta que Laporta está vendiendo el club. Y así como soy creyente que Josep Guardiola es el mejor técnico de todos los tiempos y que ha impuesto el estilo más bonito de ver de toda la historia, tampoco voy a negar que Luis Enrique con sus contragolpes era exactamente igual de letal y que su Barcelona, de no ser por un título que se le escapó, pudo haber sido el otro sextete del Barcelona. Y eso sí, con Bartomeu de presidente y con otro estilo de juego. Entonces no se trata de evadir la realidad, simplemente de asimilarla. Si dejamos que nos cuenten la historia como el típico cuento de héroes y villanos, pues siempre vamos a estar viviendo del lado del héroe o del lado del villano, pero jamás vamos a conocer la realidad. La idea de mi canal no es estupidificar a las masas y verlos como pequeñas hormigas a las cuales les tengo que vender una historia de héroes o villanos. Se trata de contarles la historia como realmente ocurrió, más allá de a cuántos pueda ofender. Así que sí, ese es el motivo por el que tengo que seguir haciendo esto, contándoles una versión de la historia menos partidista y menos sesgada. No me malentiendan, seguramente yo también estoy sesgando muchísimos datos y no lo hago con intención, pero ese es el punto. Al menos yo no tengo la intencionalidad de engañar. Y ya con todo esto solamente quiero que sepan una cosa, que es muy evidente, pero que si no lo han notado, pues se los hago notar. Nadie, absolutamente nadie de todos estos canales en teoría barcelonistas que los hacen sentirse conectados con su sociedad no les están dando absolutamente nada. Los están utilizando cual herramientas y los van a seguir utilizando cual herramientas. Si quieren un canal que al menos se preocupa por ustedes, si quieren un canal que al menos le importa que conozcan un poco de la historia como realmente fue, o por lo menos con la honestidad propia que puedo tener, estoy aquí. Pero si prefieren que lo sigan utilizando como herramienta electoral, son completamente libres de ir y seguir haciendo campañas gratuitas para gente que no les va a pagar nada y para gente que va a cobrar millones a nombre de ustedes. Yo solamente lo dejo ahí. Esto es todo por ahora y nos vemos en este tiempo, sectarines.